Hola, buenos días. Buenos días. Nada, primero agradecer a la organización, a Soluciones Prácticas y a Green Empowerment la posibilidad que me ha brindado de estar hoy aquí presentándoles nuestra empresa. Y nada, pues comentarles que Silicon Wind es una empresa española dedicada al diseño y fabricación de aerogeneradores de pequeña potencia. También nos dedicamos no solo al diseño y la fabricación del aerogenerador en sí, sino también del resto de elementos que componen los sistemas en que estos se aplican. Bueno, este es el desglose de los puntos en que voy a configurar la presentación y paso primero a hablarles de la historia de la compañía. La compañía Silicon Wind viene del grupo Silicon. El grupo Silicon es una empresa española nacida en Valencia dedicada a la fabricación de módulos solares fotovoltaicos. Es una empresa que inició su producción en el año 2001 y bueno, ha sido protagonista de una gran expansión. De hecho, en el año 2011 las cifras de producción están rozando los 200 megavatios de módulos solares anuales. Vemos que en 2010 se produjeron 162 megavatios. Y bueno, comentar también que si bien el origen de la compañía es española y las primeras fábricas estaban en Valencia, donde todavía siguen, hay hoy por hoy fábricas en México, en Canadá, en Rumanía y oficinas comerciales distribuidas por todo el mundo. Bueno, por hablar un poquito de la compañía, en su historia se caracterizó por un lado en la gran diversificación, ¿no? que protagonizó dentro del sector de las energías renovables. Si bien empezó como un fabricante de módulos solares, durante su historia ha acabado trabajando también en otras áreas, como es el desarrollo y fabricación de inversores de potencia para la conexión a la red de las plantas solares. Y, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes que tiene ahora mismo es la planta de purificación de silicio de grado electrónico, que va a entrar en funcionamiento a finales de este año o principios del año que viene, ubicada también en España. Bueno, todo este desarrollo ha sido en cierto modo posible gracias a una fuerte actividad en el Departamento de Investigación y Desarrollo en múltiples áreas tecnológicas, tecnologías de fabricación, ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, ingeniería de materiales y también tenemos una gran experiencia en la ingeniería de integración de sistemas. En el año 2007, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Silicon comienza un proyecto de desarrollo de tecnología eólica de pequeña potencia, de tecnología propia. Y bueno, pues en el año 2010 este proyecto, tras 3 años de historia, acabaría dando lugar a la constitución de una nueva empresa independiente de la empresa matriz, que es Silicon Wind, y que está totalmente enfocada al desarrollo y fabricación de sistemas eólicos de pequeña potencia. Voy a hablar ahora un poquito del proceso de diseño y desarrollo en el que hemos estado trabajando durante estos 3 años y que continúa activo porque no dejamos de trabajar en el desarrollo de nuevas máquinas y aplicaciones. Y para ello lo voy a desglosar en unas líneas principales, que sería pues, el análisis y diseño aerodinámico de pala, diseño de la máquina eléctrica y de los sistemas de regulación y control, diseño mecánico del conjunto y la validación de los prototipos, ensayos de durabilidad y de curva de potencia, que es al final el principal objetivo que se tiene cuando se ensaya una de estas máquinas. En el área de la ingeniería aerodinámica, bueno, pues por hacer un repaso, partimos de la selección y estudio teórico de toda una serie de familias de perfiles aerodinámicos con el fin de seleccionar cuál es el más apropiado para la filosofía de máquina que buscamos. Y en un segundo paso se elabora una campaña de ensayos en túnel de viento. Esta imagen es un túnel de viento que desarrollamos nosotros mismos en nuestras instalaciones. Es un túnel de viento de 3,5 metros de diámetro y 100 cabeas, es decir, unos 125 caballos de potencia, en el que hemos estado ensayando los modelos a escala de nuestros aerogeneradores. Gracias a este trabajo pues, se puede caracterizar al final con mucha precisión cuál es el comportamiento que van a tener estos perfiles aerodinámicos, cuáles van a ser las actuaciones que van a generar y qué rendimiento se puede obtener de ellos. Todo esto está muy vinculado, como veremos ahora después, a la información que se necesita para desarrollar un control de potencia totalmente basado en una regulación electrónica, como es el caso de nuestros aerogeneradores.
En el proceso de diseño, otro punto muy importante también para nosotros ha sido el diseño de la máquina eléctrica y de los sistemas de regulación y control. Como les decía, y como veremos ahora después, la máquina eólica de Silicon Wind, un poquito a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, es una máquina que basa todos sus sistemas de regulación y control de potencia y de seguridad en un control electrónico. Es decir, no tenemos ningún dispositivo mecánico de regulación de potencia o de frenado de seguridad, por ejemplo. Ello nos ha obligado a tener que abordar directamente el diseño de la máquina eléctrica, porque al final, bueno, esta solución no se podía encontrar integrando un generador estándar en una máquina eólica, ya que pedíamos de este generador unas prestaciones muy específicas que nos permitieran garantizar que íbamos a tener un control de la potencia eficiente y seguro. En este proceso, pues bueno, se aborda el cálculo y diseño de la máquina eléctrica, asimismo diseño del sistema de control de potencia. Se desarrolla también un software específico. Nosotros hemos desarrollado también lo que es el software de control y bueno, todo ello se tiene que validar siempre en una serie de ensayos en bancos de pruebas. Por otro lado, otra de las partes imprescindibles del diseño de un aerogenerador es la parte del diseño mecánico, ¿no? Obviamente las palas no solo tienen que diseñarse desde un punto de vista aerodinámico, sino que también estructural y asimismo el resto de componentes del aerogenerador. Un poco mencionar que, bueno, nosotros de algún modo hemos intentado posicionarnos o enfocar la empresa de un modo algo distinto a lo que no se tenía hasta ahora y que creemos que es muy necesario en este proceso de maduración de la energía eólica de pequeña potencia, que es el basarnos en los estándares y normativas existentes para el diseño de máquina eólica. Por eso, nosotros hemos basado íntegramente nuestro diseño en los requisitos establecidos en la IEC 61400-2, es la norma de requisitos de diseño para pequeños aerogeneradores, y asimismo hemos utilizado como guía de diseño, y hemos trabajado incluso con ellos en algún momento, el Guideline for the Certification of Wind Turbines de German Isel Lloyd, que es una entidad alemana dedicada a la certificación de máquinas eólicas. De hecho, ellos son de algún modo los padres de la IEC 61400, guión 1 y guión 2. Bueno, al final en el diseño mecánico, ¿qué pasos más importantes tenemos que seguir? Bueno, en primer lugar tenemos que determinar cuáles son los casos críticos de carga. Es muy difícil al final determinar bajo qué condiciones vamos a tener que diseñar nuestro aerogenerador, es decir, qué solicitaciones mecánicas va a tener y qué características van a tener esta, es decir, si van a ser cargas estáticas, cargas dinámicas, con qué frecuencia se van a producir. Y bueno, todo esto está de algún modo definido por estas normativas y nosotros hemos alimentado este proceso también a través de ensayos en campo. Finalmente, pues se obtiene una serie de cargas de diseño en base a las cuales se va a abordar un diseño. Nosotros hemos abordado siempre todos estos diseños por un proceso analítico de las estructuras y los componentes y después todo diseño se valida siempre a través de un proceso FED, que es análisis computacional por elementos finitos. Y finalmente, como digo, pues todos los prototipos pasan por una fase de validación por ensayo. Y esta es la última parte en que había pensado desglosar lo que es el repaso del proceso de diseño. La validación de prototipos, como decía, va a estar siempre enfocada a validar su durabilidad y, por otro lado, algo muy importante en las máquinas eólicas de pequeña potencia es su curva de potencia, porque bueno, pues ha habido, digamos, cierta falta de definición a veces en la historia de la pequeña eólica de cuál es la curva de potencia que con veracidad vamos a poder utilizar para hacer una estimación de cuál es la producción que finalmente hará nuestro sistema eólico. A finales del año 2007 se inicia un programa en el que se comienza a instalar diversos prototipos en diversos campos de pruebas que tenemos en la geografía española y bueno, pues como decía, estos son los principales objetivos que se perseguían con estos ensayos. Destacar que, bueno, la curva de potencia de un aerogenerador o cuál es la potencia nominal o la potencia pico, he visto que es una discusión que salía bastante a menudo aquí estos días y que por supuesto que es importante, ¿no? Porque cuando un proyectista o un diseñador va a seleccionar una máquina eólica para completar un proyecto,
es importante que sea capaz de estimar qué energía va a producir ese aerogenerador y así poder dar unas garantías del funcionamiento de ese sistema, ¿no? Por ello, lo que es la definición de la curva de potencia, nosotros creemos que debe de estar siempre validada y basada en la norma IEC 61400-12, que es la norma que establece los estándares bajo los cuales todo fabricante debería de medir su curva de potencia y así ofrecerá al cliente una curva de potencia que digamos es equiparable a la de otros fabricantes. Comentarles un poquito también por encima que algo que al final nos preocupa mucho y todo el mundo se plantea en la eólica de pequeña potencia es que los aerogeneradores muchas veces nos dan una curva de potencia que se estira mucho en la velocidad de viento, en el eje de velocidad de viento, y parece ser que nunca vamos a tener ese recurso, no vamos a poder aprovechar al máximo esa turbina eólica. Efectivamente, los emplazamientos en que vamos a instalar un aerogenerador pequeño no son unos emplazamientos que se han seleccionado para maximizar la potencia, sino que vamos a instalarlos allí donde tenemos una necesidad de energía y desgraciadamente pues en esos lugares no siempre hay recurso eólico. Por eso nosotros, por ejemplo, muchos de los campos de pruebas en que hemos trabajado tenían velocidades de viento medias relativamente bajas, como es el caso de este emplazamiento que está en el sur de Tarragona, al sur de Cataluña, donde según los mapas de viento teníamos una velocidad media de 5,2 metros por segundo y nosotros a 10 metros de altura, que es donde está instalada esta máquina, y tras 2 años de mediciones hemos verificado que esta velocidad media es de 4,1 metros por segundo. Como curiosidad, una vez más los modelos no son tan exactos. ¿Por qué menciono este caso? Porque otra de las características que buscamos cuando decidimos instalar máquina en este emplazamiento es que, si bien es cierto que la velocidad media de los lugares donde instalaremos una máquina, como son todos los ejemplos que todos los compañeros han ido comentando estos días, van a tener velocidades de bajas, eso no quiere decir que nuestro aerogenerador no tenga que soportar grandes velocidades de viento, porque antes o después vendrá un temporal que someterá a ese aerogenerador a grandes velocidades de viento y en consecuencia a grandes cargas mecánicas. Seleccionamos este emplazamiento porque de hecho estamos muy cerquita de la desembocadura del río del Ebro y es una zona del litoral mediterráneo de España que se caracteriza precisamente por los grandes temporales de viento que se producen de vez en cuando allí y por la severidad y la turbulencia que tienen estos temporales. Entonces, bueno, aquí me permití añadir unos vídeos que no sé si... ¿Sí? Bueno, como anécdota, veremos en el vídeo 1. ¿Qué necesitas? Sí. En principio debería de reconocer el link. Pero tal vez. Sí, desde ahí se debería de sí. Bueno, al hilo de lo que estaba comentando y como curiosidad, este vídeo es un vídeo grabado el 25 de febrero de este año, cuando se produjo el último de estos típicos temporales que tenemos en este levante. Ese día, bueno, aquí ven. Esta es la carretera, la autopista A7, que pasa a apenas 6 kilómetros de donde está este campo de pruebas que yo les comentaba. Este día nosotros de hecho nos desplazamos especialmente a nuestro campo de pruebas para hacer ensayos y nosotros medimos ráfagas de 47 metros por segundo en registros secundarios. Durante todo ese día, desde las 2 de la madrugada de hecho hasta las 12 del mediodía del día siguiente que duró el temporal, estuvimos haciendo toda una serie de ensayos en la que, por ejemplo, íbamos anulando uno a uno los distintos sistemas de seguridad de la máquina eólica para ver incluso bajo estas condiciones qué ocurría con nuestra máquina. Yo, por ejemplo, sinceramente este día me propuse, bueno, si destruyo esta máquina no pasa nada, es uno de los objetivos.
Ahora he añadido también un par de vídeos y había puesto también el audio. ¿De cuánto era la velocidad de viento? ¿Cómo? ¿Cuál era la velocidad de viento que midieron? La velocidad de viento, la ráfaga máxima que medimos es de 47 metros por segundo. ¿Y eso es algo atípico o es algo que...? No, aquí solemos tener un par de estos temporales al año. Tal vez uno, un par de temporales. De hecho, normalmente... ¿El ingeniero civil que diseñó la carretera ya está preso todavía? Bueno, es... Sí, en Tarragona. Es justo la desembocadura del río Ebro entre Comunidad Valenciana y Cataluña, sur de Cataluña, es donde está este emplazamiento. Exacto, y un poquito de volumen. Sobre todo para los próximos. Este vídeo era... Yo creo que el grueso de este vídeo estaban las imágenes. Y ahora pues vemos... Estos son un par de vídeos que tomamos precisamente ese día en el que estábamos... Y no sé qué. ¿Cómo? ¿Qué diámetro? ¿Qué día? ¿Qué diámetro? ¿Qué diámetro? El diámetro de la máquina ahora lo veremos en las características, es de 3,5 metros de diámetro. Bueno, pues estas, como les decía, son unos vídeos que tomamos precisamente ese día, en el que estuvimos registrando hasta 47 metros por segundo de velocidad de viento y, de hecho, haciendo diversos ensayos de validación de las frenadas de emergencia, de los dos sistemas redundantes de frenada de emergencia que tiene nuestra máquina. Aquí, de hecho, pueden apreciar también que este es un prototipo que, para poder avanzar en el análisis de corrosión de materiales, decidimos instalar solo aplicando una serie de los tratamientos superficiales que aplicamos a todas nuestras máquinas, de ahí la variedad de colores, porque estamos comparando la evolución de distintos tratamientos superficiales. Vale, volvemos a la presentación. Ah, pues sí, porque voy a acabar. Vale, ¿se escucha? Vale, muchas gracias. Bueno, pues un poquito quería comentar esto porque al final el instalador o el proyectista creo que algo que sí le preocupa es verificar que realmente esa máquina que le estamos vendiendo y que en especificaciones decimos que aguanta 50 o 60 metros por segundo de viento, efectivamente los aguanta. ¿Y qué ocurre cuando hay vientos, no voy a decir, bueno, sí, casi huracanados y esta máquina está funcionando? Entonces un poquito les presentaba esas imágenes. Bueno, ahora pasamos a responder algunas de las preguntas que me decían. Este es nuestro aerogenerador, un poquito por comentar algunas de sus principales características. Como ven, es una máquina a sotavento, no tiene un sistema de orientación activo, es un sistema de orientación pasivo, pero bueno, un poquito en su día decidimos en Stick & Wheel eliminar el sistema de orientación con veleta para máquinas a barlovento, porque un poquito nuestra experiencia y los análisis que hicimos nos hicieron ver que este es un mecanismo fuente de vibraciones, fuente de ampliación de esfuerzos mecánicos y al final fuente de fallos y de necesidades de mantenimiento. Es por ello que decidimos ir a este diseño. Bueno, luego comentar que un poquito al basarnos en este control electrónico y en un conocimiento bastante exacto del comportamiento de nuestros perfiles aerodinámicos, tenemos una alta eficiencia en casi toda su curva de potencia, donde rozamos el 0,4 de C sub P en algunos puntos de la curva, que es aquel 0,4 o 0,5 que ayer se comentaba que alcanzaban las máquinas grandes y que las pequeñas están en torno a 0,3, 0,35, pues nosotros llegamos a 0,4 en gran parte de la curva de potencia. Bueno, luego por otro lado la durabilidad, pues comentar también que bueno, hemos hecho un cuidadoso diseño mecánico y además aplicamos toda una serie de tratamientos superficiales siempre controlados por la normativa aplicable y de pinturas de alta calidad en todos nuestros componentes para aumentar su durabilidad. Comentar también que la máquina eólica es una máquina totalmente estanca, es decir, la Nacelle
tiene un índice de protección equiparable al IP65, de modo que ni la humedad ni el polvo pueden nunca entrar ni a la máquina eléctrica, ni a los dispositivos mecánicos, ni al conector rotativo de evacuación de potencia, fuente de fallos eléctricos muchas veces en las máquinas eólicas pequeñas. Bueno, y después de todo este diseño, un poquito lo que se deriva es la fiabilidad y la seguridad que creemos que ofrece nuestra máquina y también los bajos requerimientos de mantenimiento. De hecho, nosotros únicamente recomendamos hacer una revisión cada 3 años de la máquina, que incluye una pequeña lubricación del rodamiento principal de orientación y una revisión de los pares de aceite de ciertos tornillos. Y nuestra experiencia hasta el día de hoy, con más de 2 años de algunos de estos prototipos funcionando, es que efectivamente es suficiente, y de hecho estamos pensando en ampliar ese periodo de revisión a 5 años, porque estamos trabajando en colaboración con un fabricante de lubricantes para aumentar la vida del lubricante que empleamos en este rodamiento y así poder incrementar a 5 años el periodo de mantenimiento. No obstante, echar un vistazo cada 3 años a la máquina, pues bueno, es algo que no está mal y siempre es recomendable. Vale, aquí vemos la hoja de características de nuestra máquina. Como ven, hablamos de una potencia pico de 5 kilovatios, una potencia a 12 metros por segundo de 3.500 vatios, un peso de 95 kilos, el diámetro del rotor me preguntaba el compañero de 3,5 metros, con una consecuencia de área de radio de 9,62. Tenemos un rotor tripal, las palas son de epoxi, resina de epoxi reforzada con fibra de vidrio. Estos días aquí algún compañero también comentaba el problema con los recubrimientos de pala y demás. Nosotros trabajamos con resina de epoxi porque, por ejemplo, frente al poliéster es un compuesto que presenta una durabilidad y resistencia a la abrasión muy superior, entonces es por eso porque trabajamos con epoxi. Bueno, el rango de velocidades es entre las 100 y las 465 RPM, utilizamos un generador de imanes permanentes directamente acoplado con el rotor y, bueno, como decía, el control de orientación es un control de orientación pasivo, control de potencia, seguimiento de la curva de máxima potencia a través de ese control electrónico que les comentaba. Aquí ven que hablamos del inversor de conexión a red. En origen este producto bueno, pues está enfocado sobre todo a mercados europeos, donde la gran aplicación es la conexión a red, porque ya muchos países están empezando a admitir. De hecho, en España hace 3 semanas se aprobó un real decreto que asumía el derecho de todo usuario a conectar directamente su aerogenerador de menos de 10 kilovatios a su acometida de la red eléctrica para compensar los consumos. Y en otros países ya tienen primas con los que pueden vender esa energía a la red. Bueno, a comentar también que el sistema de frenado es un sistema activo de frenado electrónico, que es el que aplica nuestro equipo de regulación y control constantemente, y hay un doble sistema pasivo de frenado electromecánico, el cual se activa en el caso de que ocurra algo que no es habitual pero podría ocurrir, y es que se corten los cables de la línea de potencia, o sea, no sé, haya un incendio donde está el controlador instalado, o llegue un ratón un día de un montón de viento y se coman los cables de potencia. Bueno, pues obviamente nuestra máquina no podemos dejarla sin control. En ese caso actúa un sistema de frenado mecánico que está ubicado dentro del aerogenerador, que reduce la velocidad de trabajo y finalmente aplica lo que es un cortocircuito para dejar totalmente bloqueada la máquina hasta que un técnico va a revisar esta máquina y la pone de nuevo en funcionamiento. Obviamente no podemos ponerla en funcionamiento hasta que se ha reparado la línea de evacuación de potencia. La velocidad de arranque de la máquina es de 3,5 metros por segundo, la velocidad de corte es 17,5, es decir, cuando tenemos 17,5 de velocidad media de viento, frenamos por completo esta máquina y la mantenemos frenada hasta que detectamos que la velocidad de viento ha bajado de este valor. Todos los minutos el sistema de control está analizando el comportamiento de la turbina, porque la turbina siempre mantiene un pequeño giro cuando está bloqueada, y en base a eso deducimos cuál es la velocidad de viento y decidimos si volvemos a arrancar el aerogenerador o no. La velocidad de supervivencia es de 60 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos asegurar que ante ráfagas de 60 metros por segundo con máquina parada esta va a sobrevivir. Bueno, y después, bueno, aquí hablamos de los valores de tensión y en el generador y en el inversor, y solamente comentar aquella figura de allí son los anillos concéntricos de sonido a 40 decibelios que tiene nuestra máquina, que produce nuestra máquina cuando está instalada en una torre de 10 metros. Es un estudio que está basado en la normativa del BWA, que es el British Wind Energy Association, y la tuvimos que hacer porque para venta en mercados europeos este es un
requisito que siempre piden. Se tiene que certificar que la máquina produce un sonido por debajo de un límite establecido. Esta es la curva de potencia y la curva de producción energética de la máquina. Y aquí es donde me gustaría aprovechar para comentar un poquito lo que, otra vez, este punto tan crítico siempre que hablábamos antes en la selección de la máquina eólica. La curva de potencia, y ahora después lo veremos un poquito, es algo que, en base a lo cual el cliente o el proyectista va a basar el diseño de su instalación. Cuando lleguemos a un poblado o a una granja o a cualquier instalación donde sabemos que tenemos unas necesidades energéticas, vamos a seleccionar una máquina eólica que creemos que va a cubrir esas necesidades energéticas. Y para ello estamos confiando en la curva de potencia que ese fabricante nos da, y la vamos a cruzar con los datos de viento que tenemos y obtener una producción. Pero, bueno, ¿cómo está hecha esta curva de potencia? Nosotros aquí, si ven, representamos dos curvas de potencia, por decirlo de algún modo. La de arriba es la potencia, es la envolvente de aquella curva de puntos que veíamos en la transparencia anterior, que son todos los valores instantáneos que tenemos de producción del aerogenerador cuando estamos midiendo todos los segundos la potencia. Esto quiere decir que nuestro aerogenerador podemos considerar que es de 5 kilovatios, sí como valor pico de potencia, pero no cuando vamos a hacer un análisis de la producción. El análisis de la producción que obtendremos de cruzar la curva Weibull que caracteriza el recurso de nuestra zona con nuestra curva de potencia es la que obtendremos de una forma fiable cuando utilizamos esta segunda curva de aquí. Esta curva de aquí se obtiene de acuerdo con lo que establece la norma IEC 63400-12, haciendo un tratamiento de los datos que estamos midiendo cada segundo en máquina. Y al final consiste en, básicamente, en normalizar todos esos datos y obtener valores medios para franjas de 10 minutos de tiempo. Es decir, cada uno de estos puntos de potencia no es la potencia que hemos medido en un instante que nuestra máquina está produciendo para 9 metros por segundo. No, es el resultado de sacar un valor medio de todas las mediciones de potencia que hicimos para 9 metros por segundo, por ejemplo, y igualmente para el resto de velocidades de viento. Es decir, al tratarse de valores medios basados en periodos de tiempo largo, tenemos la garantía de que cuando crucemos con la curva de recurso eólico vamos a hacer una estimación exacta de la producción energética de nuestra máquina. Bueno, la evaluación de la máquina eólica a través de la curva de producción va un poquito en la línea de lo que estaba comentando. Ayer alguien comentaba, mencionaba la expresión de la potencia de la máquina eólica, que todos la conocemos, y mencionaba ese límite de 0,6, que es el famoso límite de Bethe. Esto lo que quiere decir es que nunca vamos a poder obtener una máquina eólica más potencia de la que define esta curva azul de aquí. Además tenemos que tener en cuenta, después de ese rendimiento, que todos los elementos de nuestro conjunto van a tener unas pérdidas también. Vamos a tener pues, una serie de pérdidas mecánicas, eléctricas, aerodinámicas, que en este caso he considerado que nos daría un rendimiento de 0,68 y al combinarlo con el 0,59 que establece el límite de Bethe, obtenemos un coeficiente de potencia máximo de una máquina eólica de 0,4. Esa es la línea verde que muestro aquí. Aquí, bueno, pues he representado esas dos líneas que comentaba antes, y una curva de potencia que, bueno, podría ser la curva de potencia de cualquier fabricante de aerogeneradores del mercado para una máquina de 4 metros de diámetro, por ejemplo. Aparentemente, un proyectista que está analizando la posibilidad de comprar esta máquina y que tiene a su cliente o su pueblo o su granjita que tiene unas necesidades energéticas y tiene la responsabilidad de decidir qué máquina eólica va a poner allí. Pero, además, como he dicho, tiene la responsabilidad de ofrecer a su cliente una máquina que vaya a satisfacer las necesidades energéticas que tiene. Pero claro, este proyectista, toda la información que puede tener es el estudio de viento de esa ubicación y la curva de potencia que el fabricante ha entregado. Yo propongo que se haga siempre un análisis, que no confiemos a ciegas en qué curva de potencia nos están dando, porque, como digo, hay muchos procedimientos para elaborarla. Por ejemplo, en este caso, todos hemos mirado la curva de potencia y nos ha parecido una curva de potencia típica de una máquina eólica de 4 metros de diámetro, que nos llega a algo más de 6.000 vatios a unos 13-12 metros por segundo. Pero ¿qué ocurre cuando la cruzamos con las curvas teóricas de potencia para esa máquina? Ocurre que ese supuesto fabricante nos está diciendo que tiene una máquina que hace algo un poco peculiar, y es producir más energía de la que físicamente es posible producir. Con lo cual, ese proyectista que ha decidido confiar en esa información y ofrecer a su cliente una instalación cuya producción energética ha basado en el estudio de esa curva, va a tener una
va a tener un problema y una gran desilusión su cliente, porque va a pasar un año y las necesidades energéticas que aquel cliente que tenía no van a estar cubiertas, porque ese proyectista desgraciadamente utilizó una curva de potencia que no era cierta. Ahora, bueno, ya que hago ese caso hipotético, voy a desnudar un poquito también nuestra máquina. Aquí he trasladado un recuerdo. Bueno, lo que tenemos es esta curva. Y en esta curva yo he querido resaltar un par de aspectos que, bueno, siempre parece que también hacen decantar a un instalador cuando va a instalar una máquina. Y es, por ejemplo, qué producción va a tener mi máquina por debajo de los 3,5 metros por segundo. Porque todo el mundo parece que busca siempre máquinas que arrancan como a 2 metros por segundo, incluso menos. Pero si recordamos esas curvas teóricas que Pedro nos decía que como mucho podemos sacar una determinada potencia de nuestra máquina eólica, entendemos por qué al analizar la producción energética de nuestra máquina, la producción al cabo del año de nuestra máquina, que va a estar por debajo de 3,5 metros por segundo, es del 1,1%. Es decir, decantar la elección de una máquina eólica por el hecho de que arranque 1 o 1,5 metros por segundo por debajo de los 3,5, a lo sumo nos va a aportar un 1,1% de energía más al cabo del año. Bueno, y por otro lado también sí que hay máquinas en el mercado que se mantienen trabajando hasta altísimas velocidades de viento. Nuestra filosofía ahí fue que realmente esas velocidades de viento, pese a algún día suelto, como hemos visto, no las vamos a tener de forma habitual en nuestro emplazamiento, por lo cual decidimos que en el entorno de los 17,5 metros por segundo es un buen punto para frenar nuestra máquina. Y evidentemente aquí vemos que por encima de los 16 metros por segundo, incluso si hubiéramos mantenido nuestra máquina funcionando, solo habríamos aportado un 0,2% de la producción energética anual, con lo cual no era muy interesante. Aquí hago lo mismo para un caso de viento con 4 metros por segundo, que creo que sería un caso muy habitual en nuestro país o aquí en las instalaciones que estamos haciendo prácticas o muchos de ustedes. Y bueno, vemos que la producción anual de nuestra máquina en este caso es de 2.100 kWh. En este caso sí que producimos un poquito más por debajo de los 3,5 metros por segundo, pero menos de un 3%. Y bueno, en este caso también comentar que la producción entre los 4 y aquí tuve un error, es entre los 4 y los 9 metros por segundo, que es donde tenemos la mayor presencia de viento en los emplazamientos habituales. Producimos el 79% de la energía que producirá nuestra máquina. Bueno, luego hacer un repaso rápidamente de las aplicaciones que se hacen con nuestras máquinas. Aquí vemos una instalación en el norte de España donde tenemos una granja que tiene toda una serie de ordeñadoras y unas cámaras frigoríficas de unos 20 kilovatios. Y este señor decidió instalar 10 kilovatios de paneles solares fotovoltaicos y uno de nuestros aerogeneradores, como decía, conectado a su red para compensar los consumos que tienen. Esto es habitual. Allí muchos granjeros, cuando llega un momento dado, tienen la posibilidad de hacer una pequeña inversión y deciden invertir en su pequeño sistema de generación con energías renovables. Otra aplicación es esta, y es una que creo que es muy interesante y trasladable para las aplicaciones aisladas, que es una microred de corriente alterna generada por un inversor máster, en este caso, que son los productos de SMA. No sé si conocen la máquina, la firma alemana, el fabricante de inversores de potencia. Pues trabajamos mucho con ellos, tenemos una estrecha relación que viene de nuestra historia en el sector de la fotovoltaica, y siempre trabajamos con sus sistemas. Este caso es el caso de una vivienda unifamiliar que tenía red eléctrica, pero este señor llegó un día en que decidió, bueno, yo quiero ser el productor de mi propia energía. Entonces instaló 3 kilovatios de módulos solares fotovoltaicos, uno de nuestros aerogeneradores, junto con un banco de baterías de 985 amperios hora a 48 voltios, y generó aquí su particular central eléctrica para abastecer sus necesidades energéticas. Aquí vemos el inversor de conexión a red de nuestro aerogenerador, nuestro cuadro de control. Aquí vemos que hay un ordenador porque estamos registrando los datos de producción y viento de este emplazamiento en concreto. Tenemos también el inversor de conexión a red de la parte solar y el inversor máster. Explico brevemente lo que es este inversor máster. Este inversor al final es un gestor de la carga de baterías y de la energía disponible en la red. Todas las producciones, como han visto, están directamente conectadas a la red de corriente alterna, de modo que siempre que haya consumos, la energía fluirá directamente de la generación al punto de consumo sin pasar por las baterías, lo cual es un punto muy importante porque estamos aumentando la eficiencia del sistema y estamos preservando la vida de nuestras baterías, porque no estamos haciendo pasar por ahí una cantidad de energía que podemos desviar directamente al consumo. Y este dispositivo se va a encargar siempre de hacer fluir un exceso de energía de la parte de generación a la parte de acumulación cuando la producción sea mayor que el consumo, o al contrario,
compensar una deficiencia en la generación cuando tengamos más consumo que producción. Como datos, esta es una de las últimas instalaciones que se ha hecho. Se instaló entró en funcionamiento en septiembre de este año. La media de viento que hemos medido hasta ahora es 3,2 metros por segundo. Llevamos 460 kilovatios hora producidos con el aerogenerador y casi 500 con la solar. Es una familia que consume mucho, consumen incluso 18 kilovatios hora día en algunos días. Y bueno, luego hablar también de los nuevos desarrollos que tenemos. El producto comercial que tenemos ahora mismo es este aerogenerador de conexión a red, pero estamos ya a punto de lanzar al mercado un regulador de carga directa de baterías para aplicaciones aisladas. Este es otro ejemplo también en el norte de España, donde llevamos ya pues ahora mismo 6 meses probando uno de nuestros prototipos de este nuevo desarrollo. Y como pueden ver, es un complejo turístico de casitas rurales que hay allí, en el que instalaron 4 kilovatios pico de paneles en la cubierta de una de estas casitas, uno de nuestros aerogeneradores, que está alimentando un banco de baterías muy grande en este caso, de 3.000 amperios hora. Es un sistema aislado de la red que abastece a 4 casitas rurales que están instaladas en este complejo. Y otro de los proyectos más importantes en que estamos trabajando ahora, de hecho en colaboración con algunos socios y bueno, me dicen que mi tiempo ha concluido y me quedé corto. Bueno, comentar simplemente finalmente este sistema. Es un sistema de bombeo directo que estamos desarrollando con nuestro propio sistema de regulación y control para conectar nuestro generador a bombas estándar sumersibles. Y como les decía, estamos ya trabajando en un proyecto de proceso de validación, un proyecto bastante ambicioso en un país de África, en colaboración con el gobierno y con una empresa local, donde vamos a introducir una cantidad importante de estos sistemas. Y bueno, pues nada, me quedo aquí. Muchas gracias por su atención y espero que